los dichos de los narcos, pues unas cosas son ciertas y otras son falsas. Sin seguridad la economía no va a crecer. De estupideces ya estamos al gorro. La mujer está más segura en la calle que en su casa o en el trabajo, estadísticamente hablando. Hola, ¿qué tal? Este es el podcast del Horizonte, La Verdad Cómo Es. Y a mí me da mucho gusto presentar a nuestro invitado de hoy, que ya ha estado con nosotros antes y que hemos platicado a lo largo de muchos años, Aldo Fassi. Hola Luis. ¿Cómo Hola estás? a todos. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Qué gusto poder seguir platicando. El gusto es mío. Tú tienes una carrera amplia en seguridad, has ocupado muchos puestos importantes en procuradurías, fiscalías, ministerios públicos, pero también en la política. Has estado en seguridad pública y también en la política. Y bueno, pues creo que eres un político de carrera también. Y creo que entiendes la parte de la relación entre la política y la seguridad. La política, la seguridad y la economía están así de ligadas, porque no se mueve una sin la otra. Y la política, sobre todo la internacional, tiene mucho que ver en la seguridad, más bien en la inseguridad. Totalmente, totalmente. A ver, tú nos dijiste aquí alguna vez que veías que esta guerra que estaba iniciando Donald Trump contra los cárteles podía ser tendenciosa, porque iba contra unos y no contra otros a los que había declarado terroristas. Sí. ¿Y cómo ves ese panorama ahorita? No igual, porque no son parejos los ataques. Las confesiones que están haciendo algunos narcos. A ver, para empezar, los narcos que están en guerra aquí están encerrados allá. ¿Qué húbole? A ver. Pues el Chapo, ¿dónde está? Y el Mayo, ¿dónde está? Allá. Y el 40. Ajá. Están allá. Sí. Y la guerra acá. ¿Cierto? El cártel del noreste y los de Sinaloa. Entonces, ¿para qué se los llevaron? ¿No que allá no operan? Están operando en realidad, o sus equipos. Es que no han podido entender. Mira, todos hemos visto películas y llega alguien a hablar con un malandro que está ahí encerrado por un teléfono. Y hay un vidrio. Así es la vida real. Y nadie puede intervenir esa plática. Y ahí, oye, pues, frégate a este, ¿no? Y dale para el otro y quiero Sí, señor, y se van. Y no les puede impedir nadie en el mundo que suceda eso. No pueden estar incomunicados. Y a mí me parece que tenemos un problemota gigante en cómo concebimos las cárceles y las prisiones, la pena de prisión. Fíjate qué absurdo. Derechos humanos. Yo entiendo que digan, lo entiendo, pues no los mates, sí, está bien, lo entiendo. Aunque se merezcan eso y más, lo entiendo. Pero los puedo privar de prisión, pero no los puedo poner a trabajar. A ver, nada, no te entendí. Los puedo poner en prisión, o sea, los saco, les quito su libertad, pero no los puedo incomunicar. A ver, esto de incomunicado es un tema menor que quitarte la libertad. Ponerte a trabajar, ¿a quién le hace daño? Bueno, a mí me hace daño trabajar. No, a ver, pero lo que dices es muy serio. ¿De qué nos está sirviendo el sistema? Pero en el mundo es igual. De prisiones, en el mundo es igual. Pero, entonces derechos humanos, no los puedes poner a trabajar. O sea, trabajo forzado ya no existe. Pero a ver, ahora Bukele presume cómo está poniendo a trabajar a sus y presos. Se le echan encima derechos humanos. Entonces tenemos esos conceptos antiguos. O como decir, vamos a poner nuevos delitos. Se cayó una niña de un columpio. Ahora es delito que hagan los columpios donde se caigan niñas. Eso hacen los diputados. Y tenemos 203 delitos en Nuevo León. Como 180 están en ceros. Porque pues, no hay casos, los inventaron porque una niña se cayó de un columpio. Y los delitos de veras, los que se hacen daño, están mal diseñados los delitos. Por eso salen los delincuentes de la cárcel en todos lados. Yo creo que la seguridad merita una buena reflexión, pero déjame irme un poquito más atrás con lo primero que estábamos diciendo. Me llama la atención, creo que mucha gente a veces en una mirada simple, quizás hasta un poco ingenua, dice, pues a este capo o narco ya se lo llevó a Estados Unidos,
ahora sí se están tomando verdaderas cartas en el asunto. ¿Se lo está llevando verdaderamente para ya detener el narcotráfico que había alrededor de, No, lo de usan ese para líder? política. Le sacan sopa Ajá. para luego poder acusar, en el caso de Estados Unidos, México, a mexicanos. Oye, algunos sí se los merecen. Claro, los corruptos tienen que estar en la cárcel. Lo que no se vale es que nos estén manipulando, hincando. Es una extorsión. Lo usan para negociar esa información. Se llama Estados extorsión. Unidos. La negociación basada en algo ilegal se llama extorsión. Porque no están parando la actividad de esos cárteles. No. A ver, ¿lo quieren parar? Pues paren las armas. ¿Y las armas de dónde vienen? De allá. Pues mi abuelita no vende armas, ¿eh? No sé si la tuya, pero la mía no. Vienen de allá. Sí. ¿Por qué no paran las armas? Pues porque a eso se dedican, venden armas. Y entonces, ¿cuándo paramos esto? Porque sin armas, ¿qué serían los narcos? Sí serían delincuentes, pero de otra manera. Claro. Pandilleros. Pero además yo me pregunto, Aldo, Está bueno el café, ¿eh? ¿verdad? Toda esa droga que cruza la frontera, Uh-huh. y esto lo hemos platicado, ¿cómo se distribuye allá? O sea, no podría suceder si las autoridades no lo permitieran. A ver, tienes toda la razón. ¿Cómo entra la droga allá? Sí, hay muchas formas ilegales donde engañan a todos, pero hay corrupción. Por si lo quisieran la parar, cantidad bastaría es- con que pararan ese lado pues de paran la una distribución. parte. Ponle que una parte, pero no lo ves. Vaya, la cantidad es tan brutal de dinero, armas, drogas que cruzan las fronteras que es imposible sin la colaboración de las autoridades. Te voy a poner el ejemplo del huachicol. Ahora es huachicol fiscal. ¿Qué significa eso? Pues es combustible o combustóleo que compraron allá, lo pasan para acá y no pagó impuestos. Sí, no lo declaran como gasolina. O paga menos impuestos, otra cosa. ¿Dónde fue eso? En la aduana. El problema es en la aduana. ¿Y quién vende eso? Allá. Entonces, como el tema de las drogas es como si nosotros dijéramos, pues todo el huachicol fiscal es culpa de Estados Unidos, porque ellos no lo venden. Pues eso está diciendo Estados Unidos, que la droga que compran allá y se la chutan allá y andan bien pachecos allá, es culpa de nosotros. Digo, a lo mejor una primera parte, pero ya toda la distribución allá pues Bueno, pero está en otra manos vez, de las autoridades entonces, de ¿es ellos. culpa de Estados Unidos que compremos gasolina sin pagar impuestos? Pues no, aquí es donde la estamos Bueno, comprando. entonces, ¿por qué es culpa de México? No hablo de los narcos, hablo de México, del país, de nuestra población, de nuestros vecinos, porque es de lo que nos están acusando, de que allá compren drogas. Claro, esto no se va a acabar mientras allá la estén comprando. Y siempre la culpa la tiene el más burro o el más pobre. Y como que se nos da las dos cosas, ¿eh? Ahora, ¿qué opinas de todo este tema, por ejemplo, de la detención del Mayo, de cómo se dio, de que lo engañaron, lo subieron a un avión, se lo llevaron para allá? Mira, ahí te va una historia. Hay quien dice que él se fuera a jubilar casi casi. Mira, ahí te va una historia que anda en los pasillos, pero se basa en realidades. El Chapo, de los hijos de él que están metidos en la operación, son 4. 2 de una señora y 2 de otra señora. Ok. 2 son sobrinos del Mayo. Sí. Y esos 2 son los que están allá. Y uno de ellos fue el que se lo llevó. El que se lo lleva. Si no, no se hubiera subido a la avioneta. Claro. Con todo y que él se hubiera querido ir, pues no te vas a ir con un enemigo, te vas con un amigo. Claro. Vamos a suponer que se quiso entregar. Ok, que no sabemos. No sabemos. Porque sí está enfermo. Ok. Y eso que se va a morir en prisión, pues sí. Sí se va a morir en prisión allá, porque está muy enfermo. Ya. Igual se podía haber muerto aquí, pero vaya, le queda poco tiempo. No sé cuánto. Pues yo también se suponía que me iba a morir, siempre no me morí, pero bueno. Ahora los médicos hacen, te iba a decir milagros, pues no pero milagros para algo bueno, te vemos ¿verdad? muy bien. Y supimos que estuviste enfermo y te vemos muy bien. Entonces, bueno, el Mayo,
Y eso te explica por qué el Mayo a veces estaba en contra de los Chapos, estaba en contra de los otros dos, que no son sus sobrinos. Y en otras eran socios. Entonces, ¿por qué los Mayos se peleaban con los Chapos en Sonora? Porque era contra estos. ¿Por qué los Mayos y los Chapos andaban juntos en Zacatecas? Porque era con estos otros, con sus sobrinos. Pero el Mayo tiene una organización criminal propia de hace mucho. Y allá dicen, es parte de Sinaloa, no es cierto. Ya eran dos. Hace, pues desde que empezó la guerra aquí. De hecho, la información de inteligencia que existe es que, por ejemplo, el Cártel del Noreste y el Mayo tienen tratos. Por eso algunos sectores del noreste están tranquilos y otros no. Y el Mayo era parte, y eso sí me tocó vivirlo a mí, de una organización que impedía que vinieran los de Sinaloa para acá, hacia Tamaulipas. Entonces, bueno, esos son los temas criminales. Pero los temas políticos, allá le sacan sopa a todos esos para poder acusar a mexicanos que si se lo merecen, qué bueno, métalos a la cárcel a todos. Qué bueno. Pero no lo usan para extorsionarnos. Es información, como dirían los americanos, para tener leverage, para tener Claro. peso sobre ti. Claro. México. Y eso es lo que no se vale. Y el tema de que dejen pasar todas las armas no se vale. Y el que nos echen la culpa al país de lo que hacen, que lo hacen porque allá lo compran, pues si no lo compraran no habría ni drogas, si no hubiera trabajo para los indocumentados nadie iba para allá. Aunque haya mucho dinero, pues ¿a qué vas? A nada. A ver, ¿por qué no van a Dubái? Porque no hay trabajo para los indocumentados, punto. ¿Por qué si hay trabajo para indocumentados en Estados Unidos para pagar menos? Entonces, fíjate, sale peor los que nos defienden allá, a los mexicanos indocumentados, que yo estoy a punto de ser indocumentado porque me van a quitar la visa por andar hablando mal de Trump. Pero esa gente que nos defiende es para pagar menos. Entonces dices, oye, ya no hay yo de qué lado estar, porque es una injusticia que te paguen tan poquito. Claro, frente a lo que ganan en Zacatecas, en San Luis o aquí mismo en Monterrey, pues es mucho dinero. Claro. Pero ganan el 15-20% de lo que ganaría un americano. Sí, las fuerzas productivas allá usan al indocumentado para producir más barato. Y los contratan ellos. Sí. Entonces los cárteles son agencias de colocaciones. También nos culpan de que dejamos pasar a... Pues lo pagó alguien. Ellos los llaman. Y los contratan y les dan trabajo y les dan donde vivir y les arreglan los papeles falsos. Porque tienen que tenerte como indocumentado, sino que chiste. Sí, todo este discurso político está lleno de doble discurso. Sí. Doble moral. Sí. Y ahí es donde entra en juego todo eso. Y fíjate, el discurso político en todas partes nos dicen una parte de la verdad. Yo entiendo, lo he vivido. Si te digo todo como es, pues vas a decir, te da un infarto. Oye, ¿qué mugrero? Sí. Porque los gobiernos tienen que hacer miles de cosas para que todos estemos en paz. Y a veces no tenemos idea de lo que tienen que hacer en los gobiernos. Bueno, eso lo entiendo. Pero siempre nos engañan con la verdad. En el gran discurso, ¿no? Te dicen una parte verdadera, otra parte entiendo que no te la tengan que decir, pero luego manipulan. A ver, Trump dice que atacaron un barco de narcoterroristas. ¿Y sabes cuándo vamos a saber si eso es cierto? Pues no hay manera. Pues ya se murieron y el barco ya se hundió. Y pues, aunque no esté, pues ¿quién va a ir? No, si nosotros, ¿qué nos importa? Y si le preguntas a un venezolano de los del otro lado, los contrarios van a decir que no es cierto, que era gente inocente y que no sé qué. ¿Quién sabe? Los dichos de los narcos, a ver, pues unas cosas son ciertas y otras son falsas. Es lógico.
claro, nomás ellos saben a quiénes corrompieron y a quiénes no. Eso sí tiene lógica. Pero, a ver, nomás, entonces si yo, Aldo, digo que el Papa tuvo sexo con un niño, entonces van a meter a la cárcel al Papa, ¿o qué? Pues no. Tiene que haber algo más. Claro, pruebas. Y allá no, nomás con que digan. Y no estoy defendiendo a Genaro porque él se declaró culpable, pero quién sabe cuántos casos haya que no están procesando porque no les conviene y nada más nos están extorsionando. Ahora, dentro de todo este mundo, si tú quieres, de donde hay mucha política, simulaciones, mentiras, doble discurso, como dices, doble moral inclusive, creo que hay algo que de alguna manera, lo que más le duele a México es que haya esta violencia, ¿no? Y que tanta gente muera de repente inocentemente o no inocentemente, o al final del día los jale este lado oscuro, si tú quieres, pues porque la gente está buscando cómo vivir mejor, ¿no? En Estados Unidos pareciera que hay más control, por lo menos. Pues pareciera, es que ese es otro doble discurso. A ver, cuando medimos los delitos, para empezar, y dicho por Trump, Washington tiene 3 veces más delitos y muertos que la Ciudad de México. Ándale. Lo dijo él, yo no lo dije. Cierto. Y en los noticieros no se oía mucho, o no se oye mucho No eso. se oye. En los de allá. Bueno, San Antonio tiene 3 veces más robo que todo Nuevo León. Y hay ciudades peores que Washington, ¿eh? Entonces, el asunto es que los muertos no los puedes ocultar. Claro. Los desaparecidos sí. Ahí es donde viene el tema de los inocentes. Porque entre los desaparecidos hay gente que sí efectivamente se desapareció, se perdió. Pero está la desaparición forzada, que yo te desaparezco porque me dio mi gana. Y no te tiro en la calle para que te encuentren porque eres inocente. Entonces, aquí tenemos 100,000. ¿Sabes cuántos desaparecidos hay en Estados Unidos? 1,000,000. Nunca se habla de eso. No. Ni cuántos desaparecidos hay en Hong Kong. Allá no hay muertos, pero un montón de desaparecidos. Y como hay mar, pues se ahogó. Pues cómo no, con una tina de cemento en los pies, me da la impresión que sí te ahogas, ¿eh? ¿Cuántos de ese 1,000,000 se desaparecieron por desastres naturales, porque estaban loquitos, por lo que tú quieras? No sé. ¿Cuántos por un delito? Tampoco sé. Ni ellos saben. Pero hay 1,000,000. Los 100,000 no son de ayer, de México. Son de muchos años, ¿verdad? Y yo creo que deben de ser el doble. Creo, ¿no? O sea, ando de hablador. Pero más o menos. Pero vamos a ponerle los 100,000 históricos. Son de muchos años. Y ahí hay del terremoto y del otro terremoto y de inundaciones y de no sé qué, y de los narcos. Y de las policías. Y pues no nomás los narcos. Y los ejércitos. Porque te lo llevan detenido y luego, ay, mamachita era inocente. Bye. Desháganse de él. Eso es la desaparición forzada. Y eso pasa en todo el mundo. Por eso es un delito que maneja las Naciones Unidas. Porque el problema de las desapariciones son los narcos y los gobiernos. Y aquí empezó en el 68 eso. Digo, nadie, bueno, yo sí estaba vivo, pero alguna vez fui chiquito, aunque no me lo crean. Yo nací chiquito y todo. No me tocó vivir eso. Bueno, vivirlo sí, pero no estaba consciente yo. Pero es una historia que conoce mucha gente, ¿no? O que la ha escuchado. Que hubo muchos desaparecidos y se los llevaron. Y se supone que eran guerrilleros. Y se supone que los desapareció el gobierno. Ve tú a saber cuántos guerrilleros desaparecieron a otros y cuántos el gobierno y cuántos. No sabemos, ni vamos a saber. Porque eso fue hace. Llegó Fox y dijo, una comisión de la verdad para descubrir todo esto. Pues no descubrimos nada. Lo único que descubrimos fue que Cristóbal Colón nunca supo que se llamaba América, por eso no se llama Colonia, se llama América. Fue lo único que descubrimos cuando la investigación de Fox.
¿Ves cómo la política se mete en estos temas? Y luego, el discurso de los números es un absurdo, Luis. A ver, ¿Pero de cuáles números te los refieres? números de la inseguridad. Ok. Porque ¿cuántos delitos es estar bien y cuántos es estar mal? Ya, claro. Entonces, a ver, yo una vez llegamos a 900 y tantos muertos, son un montón. Y lo vamos a bajar a la mitad. Y dije, la mitad son demasiados. Oye, qué bueno, los bajaron un chorro. Siguen siendo un montón. Y si tienes 2,000 y los bajas quién sabe cuánto, el 70%, pues tienes todavía un montón. Y no, vaya, ¿cuántos es estar bien y cuántos muertos es estar mal? ¿Cuántos robos es una ciudad segura y cuántos es una ciudad insegura? Pues eso es relativo, ¿no? Entonces, si te digo que hay más robos en San Antonio, una ciudad de 1,000,000, que todo Nuevo León, pues nadie me va a creer, pero véanlo bien en internet. Y luego, pues nada. Entonces, son percepciones que se van formando. Y si todo el mundo dice que eres mala persona, te vas a convertir en mala persona aunque no lo seas. Te van a hacer, o sea, una mentira contada 1000 veces se vuelve verdad. Claro, claro. ¿Qué tendríamos que hacer en México, en tu opinión, Aldo Fassi, para tener más Mira, control? primero tenemos que ponernos de acuerdo en que hay cosas en que no nos debemos de pelear y debemos de trabajar juntos. No basta nomás no decir nada. Uno de ellos es la seguridad y otro es la economía. Porque sin seguridad la economía no va a crecer. Uh-huh. O crece poquito. Uh-huh. Tampoco nos vamos a morir de hambre, pero se complica. Entonces, ya no veo a los empresarios metidos en los temas de seguridad como antes. Los veo alejados y los partidos políticos ya no dicen nada hasta que vienen las campañas y todos, no, son la inseguridad y no saben de nada y que guara guara. Cuando ningún partido político ha podido terminar con ningún gobierno de ningún color. Porque es un tema social. Y entonces nos empezamos a pelear. Porque en realidad sí hay un pleito político por el tema de la seguridad y afectamos la inversión. Fíjate, en México dicen, oye, está creciendo, sí, pero si le quitas la inflación ya no crecimos, ¿eh? Nos quedamos igual. Uh-huh. Está creciendo en la medida que somos más y todos tienen para comer. No todos, hay gente que no tiene para comer. Se está reduciendo, sí, qué bueno. A un costo, no sé qué, pero la economía no está creciendo porque no hay la suficiente inversión y no hay la suficiente inversión porque no hay seguridad. Y la seguridad la mueve la política porque es más importante el discurso que la realidad. Y la realidad es que los delitos en casa son los que más daño hacen porque de ahí salen los delincuentes, de esos delitos en casa. Y la otra parte, los demás delincuentes, no nos damos cuenta que todos lo hacen por negocio. El robo es un negocio, las drogas es un negocio, los indocumentados es un negocio. Es dinero ilegal. Vamos a rastrear el dinero y lo único que encuentran es que tú o yo o quien sea no hicimos un depósito correctamente y nos cae la WIF. Y a los narcos no. ¿Por qué? Porque los narcos no manejan el dinero así, por el amor de Dios. Entonces hacen reformas que dizque contra los narcos y termina pagando los platos rotos doña Chonita, ahí, doña Chonita de la tienda de la esquina, que no sabía que había que hacer no sé qué. Un depósito en efectivo no puede ser de tanto. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces, no estamos combatiendo las causas y no nos vemos juntos nomás. No, pues es que es culpa del gobierno que no haya inversión porque no hay seguridad. ¿Y por qué no te metes como antes en ayudar? No hay propuestas, Luis, porque no hay oposición. La oposición que tenemos en este país nada más dice no. ¿Te refieres a nivel nacional? No hay una oposición. No hay local, son puros no, me cae gordo, no. O sea, no tiene propuestas la oposición. Bueno, literalmente sí es oponerte, pero no hay la oposición política que conocimos, uh-huh, proponía, construía.
No porque está mal, hay que hacerle así, hay que hacerle así. Y nos daban un rumbo, y entonces tú decías, oye, tienes razón, déjame irme para allá. Ahora es puro no. Nadie trae una propuesta. Es A lo mejor no por porque eso eres de la también. 4T, o no porque eres verde, o no porque eres azul, o no porque eres naranja, porque no soy yo. Y entonces, no porque me quitas mi poder. Entonces, no participo porque me mueven mi tablero. Literalmente, y no quiero sonar mal, ahorita lo explico, pero se llama conservadurismo. O sea, yo conservo lo que tengo y no me meto en líos. Yo no quiero que me muevan lo mío. Pero así están todos, incluso personajes de la 4T, conservadores en la 4T. ¿A qué te refieres? Si tú ves un personaje como Pedro Aces, que es un El de la Catena. empresario y que es sindical y lo que tú quieras, pero extorsionando, y no me le muevan, ¿cómo que no me le muevan? Porque quiere conservar ese poder. Eso se llama conservadurismo. Y en lugar de ayudar, la presidenta, vamos a hablar de la doctora Sheinbaum tantito, si me permite. Uh-huh. Ella recibe un país que le dejó López Obrador, pero también que le dejó Peña y Calderón y Fox. Uh-huh. Y si nos acordamos tantito, ninguna de las reformas de estos cuatro, bueno, no ninguna, la mayoría de sus reformas constitucionales valieron queso, las cambiaba el otro. No continuaron. Hay muy pocas reformas a la Constitución que siguen vigentes. Entonces, porque las cambian. Y las cambian porque no las hice yo. No me gusta, la voy a cambiar. Entonces no hay continuidad. Uh-huh. Entonces recibe la doctora un país, no lo heredó. Herencia es un ranchito, o una casita, o una puentita, ¿verdad? Eso es herencia. Entonces son fregaderas, ¿no? Está recibiendo un país muy complicado. Hay muchos avances, hay que reconocerlo, hay que reconocer que vamos bien desde antes, hay cosas que van bien, pero la columna vertebral, que son los narcos, o sea, la inseguridad, la violencia, la economía, pues esa está de hilitos, todo eso, de alfileres, todavía venden alfileres. Creo que sí, todavía. Bueno, está así agarrada con lo que se puede, ¿no? Y todo está ligado. Y entonces el discurso de Trump va dirigido ahí, y fíjate que hizo Trump. A través de la economía nos aprieta con el tema, la excusa es el narco. Y nos aprieta en la economía. Y los empresarios y los partidos de oposición, en lugar de unirnos, porque ahí sí nos va a cargar el payaso a todos. Oye, en estos temas hay que estar unidos. Ya habrá, para pelearse hay mil cosas, hombre. Pero México está más polarizado que nunca, yo creo. Y fíjate, entonces empiezan a pedrear el rancho de la doctora. Y gente de la 4T, en lugar de proteger, pues es su líder, es la presidenta de todos. Yo no soy 4T, que quede claro. Pero estos les llevan piedras. Porque digo, eso de pelearse a cachetadas con Alito, pues son pedradas, ¿no? Eso de comprar una casa de 12 millones cuando tú eres el defensor de los pobres no tiene sentido. Eso de que tengas sindicatos extorsionando, o que un político como Adán Augusto esté en la misma posición que Calderón con Genaro García Luna, a otro nivel, pues es lo mismo. A ver, tu compadre, el secretario, es un delincuente, acá también. Y tú no te diste cuenta, pues, pero no son congruentes. Sí, ahorita parecía haber más fuego dentro de la propia 4T que afuera. Sí, lo que llaman las tribus, Uh-huh. las corcholatas. Y le puedes seguir con algunas actitudes. Monreal se ha defendido un poquito mejor, pero los otros, oye, no me ayudes, compadre. Andy yéndose a hoteles de lujo a no sé dónde. A ver, ¿qué les pasa? ¿Qué les pasa? Y los empresarios, es que no hay seguridad. Pues ayúdame. El tema de la economía, ¿quién es el que le entiende? Pues los que producen.
Los que no le entendemos. Entonces tú dices que deberíamos unirnos para ciertas cosas por encima de la política. Sí, y en lo otro, a ver, ahí está el ring, para todo lo demás. La agenda es gigante. Porque sí tiene que haber diferencias, pero hay cosas en las que no. Entonces, tenemos que ser un frente común contra los narcos, contra los mercados ilegales, contra Trump, contra las ilegalidades de Trump. ¿Ok? No vamos a hacer una revolución, ni vamos a agarrarnos a balazos con los gringos, no. Pero tenemos que hacer un frente. Y esto se gana con inteligencia. De estupideces ya estamos hasta el gorro. ¿Cómo has visto cómo ha manejado la presidenta Sheinbaum a Trump? Con mucha prudencia. La señora a mí me ha ganado porque la veo muy inteligente, muy prudente, muy paciente, y eso que tiene la mecha muy cortita, pero ha sido inmensamente paciente con todos. O sea, ella ya no habla de dos Méxicos. Sí. No, No hay ese como persecución. ironía en el discurso oficial. No habla de fifís. No hay fifís. Sí trae sus temas, sus pleitos, que yo no estoy de acuerdo que los hagan públicos. Digo, honestamente, uno tiene que ver con esta casa. Pues, sí, porque lo haces público, ¿no? Eso yo no estoy de acuerdo. Pero en otras cosas ha sido muy, muy prudente, muy inteligente. Su discurso es bueno. Y nos ha ganado a muchos. Digo, para ganarte necesitas no estar ahí, ¿verdad? Si ya estás, pues no te lo ganaron. Digo, no te ganaron. Ya estabas. ¿Sientes que nos estamos volviendo Venezuela? No. Bueno, voy a decir una broma muy fea. Perdón. Para volverte venezolano, ¿dónde están las venezolanas y los venezolanos? No es cierto. No, mira. Es que también ese es otro discurso. La izquierda y la derecha existen, pero no como se piensa. La izquierda y la derecha son posturas políticas, no de producción. Hoy hay dos formas, dos planteamientos en cuanto a la producción de bienes, servicios y dinero. ¿Qué es los chinos? Sí, que es una economía de mercado con política y el modelo estatista. Y el modelo, no, es que ya ese modelo de que el Estado es el que produce, ya no existe. No, yo decía, en la política son estatistas, pero en la economía son de mercado, ¿no? La propuesta china es vamos a producir, ¿puedo ser su socio o no? Ustedes produzcan, pero vamos a producir mucho y muy barato porque quiero que la vida sea barata. El modelo americano es vamos a producir mucho, unos cuantos, para que trabajen todos y ganen mucho, pero la vida es muy cara. Y el modelo chino es que sea barato. Entonces, $1. Y el otro son miles de dólares. Sí, trata de ganarle más para que tú ganes más. Pero gastas más. ¿Sí me explico? Sí. Y acá es volumen. Ya. Entonces, puedo decir algunas marcas así internacionales Sí, para que no es aquí comer. es la verdad como es. Mira, el negocio de Amazon o de Walmart es como el de Temu, de $1. Vender mucho, muy barato. Sí, volumen. El negocio de las grandes marcas es vender poco, pero muy caro. Esos son los dos modelos. Pero ese tema de que entonces México ahora se fabrica chocolates, ya somos de izquierda. No es cierto, hombre, por favor. En España los dueños de la gasolina es el gobierno. De los cigarros es el gobierno. Monopolio del tabaco en España. Te puedes ir a muchos países europeos gobernados por la ultraderecha y el Estado es dueño de lo más importante. ¿Por qué? Porque es seguridad nacional. Entonces, el petróleo en muchas partes del mundo lo maneja el Estado, no los particulares, porque si se nos acaba, ¿va? Todo, la energía. Sí, hay temas estratégicos. Digo, entonces hay países donde la energía la hacen los particulares. Hay países donde tú la haces, yo te la compro y yo la distribuyo
y otros donde el Estado es el que controla todo. O sea, no nos cortemos las venas por eso, Cierto. por favor, y ni por hacer chocolate. Eso no hace un Estado de izquierda. El que busques que la gente le vaya mejor, a la gente que menos tiene, pues eso no es de izquierda ni de derecha, eso es humanitario. Entonces, ¿el Vaticano de qué es? ¿De izquierda o qué rollo? Es un país el Vaticano. Ujú, es un estado. No me digas que es de izquierda. Ah, que ha habido papas que dicen que fueron de izquierda. Pero el Vaticano como tal, la iglesia como tal, que es un tema de fe, y la fe dice ayuda al que menos tiene. Es que tiene que ver con la derecha y con la izquierda, ni con los factores de producción. ¿Ves cómo nos manipulan? Sí, sí, Y creo que hay no una vas a arreglar polarización. eso mientras esté la inseguridad. Y la inseguridad no la vas a arreglar mientras estén pasando las armas. Totalmente de acuerdo. Y no se va a acabar el narco mientras haya consumo de Estados Unidos. Entonces, Tendrían que hacer que la gente ¿y qué deje de consumir. qué nos cuesta platicar así y decir, oye, ¿qué hacemos? Exacto. ¿Cómo nos ayudamos los dos países, no? Y De para verdad. empezar los mexicanos, Ya, empezando por nosotros. exacto. Pues está muy fácil, no, es culpa del gobierno. Pues sí, será muy culpa del gobierno, pero a ti es el que te robaron. Y a la prima, a mi prima es a la que violaron. Bueno, ya se murió, pero no le hace. Sí me explico, somos nosotros los que sufrimos las cosas y está muy fácil echar la culpa al gobierno y no hacemos nada. Oye, Aldo, una duda. Tú le entiendes a la seguridad, me queda claro. Aquí en Nuevo León, yo ahorita percibo en el área metropolitana, a lo mejor es mi percepción, me siento un poco más seguro Sí. en los últimos Está tiempos. mejorando. Los números. Se habla de la coordinación, ¿sí es por eso? Sí. Mira, ya urgía un fiscal Ujú. que Consensado. digo, no es que Gustavo no les supiera, pero, a ver, Gustavo está abiertamente peleado con el Bronco y luego abiertamente peleado con Samuel. Y viceversa. El Bronco y Samuel estaban peleados con él. Pues así, ¿cómo le haces? Ahorita hay un fiscal consensado. Sí, que no es del equipo de Samuel, pero está trabajando. Y vino un coordinador federal, Ujú, Omar. ujú. Bueno, está trabajando muy bien, mis respetos. Los militares están trabajando muy bien calladitos. Guardia Nacional está, o sea, todo el mundo está haciendo lo que le toca. Ya. Pero hubo un momento en que los números estaban muy bien y la percepción era muy mala. Y te voy a decir algo, porque yo lo viví. Los tiempos que me tocaron a mí, pese a la que me pese, ahí está en lo que dijo el INEGI, eran los mejores de percepción. Y los números, pues, yo siempre he dicho que nunca han estado bien. ¿Por qué? Porque tienen que ser cero. Pues sí, Y ese no existe. no existe. Ni en Estados Unidos, ni en Ni Japón, en ni en Dubái. Dinamarca, ni en Dubái. Cero no existe. Pero bueno, la percepción estaba muy bien. Llegamos a tener los 5 municipios más seguros del país en percepción. Y están mejor los números hoy, en algunos casos muy importantes, como los homicidios, porque ese sí te mueve la percepción. Lo que pasa es que no nomás que haya muertos, son qué tipo de muertos y cómo. Entonces, fíjate, platicando las primeras épocas de violencia en Nuevo León, el último año que me tocó a mí con Nati, tuvimos 45 ejecutados en todo el año. Ahorita, en una semana te los echas. Y hubo épocas que en un día. Pues en el Casino Royal fueron 53, en el penal. En el penal, 50 y tantos. Y en los dos penales. 45 en un año. Y la gente estaba muy asustada. ¿Por qué? Porque nos estaban matando a nosotros. Y toda la gente decía, pues si los matan a ellos, ¿qué va a pasar de mí? Sí, Y claro. pues no les iba a pasar nada. Luego vino una etapa muy fea en el 11, que ya no me tocó. Estaba en otra trinchera más bien. Y cuando empezaron los secuestros, pues Sí, ahí no, sí, se puso cuídate. feísimo. Ahí sí era contra la gente. Luego, los números bajaron, secuestros prácticamente ya como los robos a bancos. Y hay un montón de cosas que ya no. No existen que no existen, pero son cada quien sabe cuándo. O sea, otra vez, cero no existe.
Y entonces ya te empiezas a sentir más tranquilo. No hay descabezados, no hay colgados, no hay gente sin piernas. Y eso, vuelvo al tema de percepción. Un día me dijeron, cuando estaba hablando de San Antonio, en San Antonio tiene tantos muertos, tantos esto, tanto el otro. Pero allá no hay descabezados, pues aquí tampoco. ¿Hace cuánto que no hay? Años. Y a mí me da mucho gusto porque Fuerza Civil está en primer lugar nacional. Yo estoy muy orgulloso, pues es que haz de cuenta que es mi hijo. Entonces todo lo que se hizo en el pasado, y hubo gente que, digo, pues no le entendió o no le quiso entender, porque tuvo tropiezos muy fuertes de Fuerza Civil, pero hoy es una institución muy sólida. Y qué bueno por todo lo que hicieron los empresarios, los gobiernos anteriores. Súper. Y mi respeto, porque, mira, hace poquito Fox, hace unos días, Vicente Fox habló bien de López Obrador. Y Sí, yo, lo escuché. mande. Mi respeto para el señor. Porque él Lo del era salario mínimo dijo que estuvo bien. y él era uno de los principales, bueno, es uno de los principales críticos de López Obrador. Y entonces cuando se da eso de, a ver, tú eres comunicador. Si siempre hablas bien de algo y luego de un día hablas mal, pues tiene que haber las dos para tener credibilidad. O sea, la verdad tiene que estar por encima. Reconocer lo bueno, criticar lo malo. Exactamente. Y lo hizo Fox. Y yo debo reconocer que Samuel García es el gobernador que más le ha invertido seguridad en la historia. Dineral. Entonces, si no, no estaríamos viviendo lo que estamos viviendo. Ahora hay que conservarlo. Acuérdate que llegar, no es que sea fácil, pero lo más difícil es conservar lo que ya lograste. Pero van muy buenas manos, están en buenas manos. Veo que hay un gran equipo. Y te lo digo porque yo hablo con ellos, con los que operan la seguridad, pues nos vemos seguido. Con alguien se tienen que tomar un café y desahogar, ¿verdad? Todos me hablan y voy. Pero ahí va, ¿no? Hay coordinación. No, súper bien. Ahora, esto es de lo que hablas, digo, tratando de concluir. Entonces, los mexicanos deberíamos ver cómo hacemos un frente por México, ¿no? Sí. Pero fíjate, para que vean cómo somos. Sabes que, híjole, es que esto da mucho coraje, pero ahí voy. Si vemos a las víctimas de los delitos por sexo, no cuántos carros se robaron, a quién le robaron el carro, no en cuántas casas se metieron, de quién es la casa o quién vivía ahí. Y así todos los delitos, ¿ves? ¿A quién le pasó algo? Robo a comercio, ¿a quién le pusieron la pistola en la cabeza? Bueno, el 70% de las víctimas son mujeres menores de 34 años. A las jovencitas. ¿Y cuántas mujeres delincuentes hay? De cada 10,000 hombres, 400 mujeres. Y de esas 400 mujeres, 300 fue porque las obligaron, su pareja. Entonces hay 100 mujeres por cada 10,000 hombres. 1%. O déjalo, 400, es el 4%. Y de víctimas, 70% son mujeres menores de 34. Y si ves todos los delitos, con todas las edades, 80% son mujeres. Entonces hay una misoginia delictiva, porque es más fácil atacar a una mujer para un hombre que a otro. Pues qué cobardía, ¿no? Pero si yo lo decía cuando era misógino porque no uso bien las palabras. Y acuérdate que le decía, pónganse conmigo, pónganse con uno de su tamaño. Ah, misógino. No te puedes equivocar en una palabra, Luis, cuando estás en política. Y yo lo que quería era defender a las mujeres. Pero bueno, tenemos un problema ese. ¿Qué estamos haciendo? A ver, estamos hablando de que el 80% de las víctimas de los delitos son mujeres. La mitad de esos delitos son en casa. O sea, violencia familiar. Algún familiar, hombre contra una mujer, no necesariamente pareja. Y bueno, con decirte que la mujer está más segura en la calle que en su casa o en el trabajo, estadísticamente hablando.
Wow. Y el 53% de este país son mujeres. ¿Y por qué no arreglamos el problema? Si la mayoría son mujeres. Porque la agenda es de una minoría, delincuentes, misóginos. Porque la agenda es de las minorías. Fíjate que las agendas son de las minorías, Luis. Unas para bien, pero otras para mal. Entonces la agenda empresarial, ¿cuántos empresarios son? Y ahora ya ni agenda traen, ya no se meten nomás. No, puro no. No, si no me dan esto, no jalo. Ah, qué padre. Estuve con un dueño de una empresa gigante aquí en México. Es que tienen chorro mil empleados. No voy a decir nombres porque estuvo fuerte lo que... Bueno, no fuerte. Le dije, oye, pues tú eres contrario a la 4T, mis respetos, yo no soy 4T. Pero tus clientes, todos son pobres. Y tus empleados son los que también. Y tus empleados son los que más votaron por... No te entiendo. Estás yendo contra tus negocios, contra tus clientes, contra tus empleados. ¿Y qué te dijo? No lo había visto, tienes razón. Que no te estoy diciendo que vayas y te entregues y te hagas compadre, no. Pero te estás dando un balazo en un pie. No te tires un balazo en el pie. Eso se llama suicidio. Ni te entregues, pero no puedes estar así. Yo creo que La incongruencia. son reflexiones muy interesantes y sobre todo divide y vencerás, ¿no? Mexicanos divididos, estamos vencidos. Aldo Fassi, a ver si seguimos platicando porque los temas no se acaban aquí. No, hombre, está pero muy siempre bueno bien el chal. interesantes. Ya oí tus órdenes, Luis. No, muchas gracias. Gracias por este Qué tiempo. bueno que le cortaron, si no aquí me quedo 3 días. No, si no, nos seguimos. Pero yo creo que amerita una tercera parte. No, hombre, te agradecidísimo. Muchas gracias, porque Gracias. yo creo que hay que hablar así, con la verdad, como es. Gracias. Pues, para eso están ustedes. Gracias, Aldo Fassi. Gracias. Y no se pierda otro episodio del podcast del Horizonte la próxima semana. Gracias.